Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la unidad 4 en el cual estamos desarrollando el sector terciario. En este vídeo vamos a hablar específicamente sobre una actividad económica que es el turismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué vamos a ver en este vídeo? En primer lugar, vamos a hablar vamos a intentar definir qué es el turismo. Vamos a establecer una clasificación de los tipos de turismo que hay en función del origen y la motivación que puede llevar a cabo ese turismo. En segundo lugar, hablaremos sobre los servicios asociados a esta actividad económica. Luego hablaremos de qué factores se dan para que esta actividad económica tenga un enorme crecimiento a nivel económico, unos grandes ingresos de capital. Y bueno, pues después nos dedicaremos a hablar del turismo en diferentes zonas del mundo, en diferentes territorios. Y finalmente, bueno, pues hablaremos sobre el impacto tanto positivo como negativo de esta actividad económica y cómo puede contribuir el turismo a los objetivos de desarrollo sostenible que se establece para la Agenda 2030. Bueno, pues si os parece, empezamos ya. En primer lugar, como ya os he dicho, vamos a intentar definir qué es el turismo. El turismo, bueno, pues son todas aquellas actividades y desplazamientos que realizan, obviamente, los turistas, ya sea por motivos personales, por motivos de ocio o también por motivos profesionales y en los cuales se tiene que permanecer al menos 20 días. En esta imagen, pequeña clasificación en la cual podéis ver los tipos de turismo en función del destino y por los motivos que nos llevan a viajes. En primer lugar, bueno, pues diferenciamos dos tipos de turismo en función del destino. Turismo siempre y cuando se realice dentro de las fronteras de un país o internacional en el caso que se desarrolle fuera de las fronteras de ese país, ¿vale? De nuestro país de residencia. Según llevar a cabo ese desplazamiento, bueno, pues diferenciamos turismo de ocio, bueno, pues que incluye el turismo veraniego, el turismo de sol, playa, el turismo cultural para visitar una ciudad por sus monumentos, por sus platos característicos típicos que nos llaman la atención. El turismo de aventura, ya que buscamos espacios naturales en los cuales practicar algún tipo de deporte relacionado con la aventura, barranquismo, rafting, etcétera. Carácter deportivo, entre otros muchos más, ¿vale? La motivación personal, bueno, pues en este caso son los viajes que llevamos a cabo pues para visitar a un familiar, a unos amigos, es el turismo también de salud, porque buscamos pues, unas aguas termales o buscamos un spa específico, etcétera. En el caso también de los viajes religiosos, a qué sé yo, a Lourdes, por ejemplo, una ciudad francesa mundialmente conocida en el mundo cristiano bueno, pues porque es un lugar donde acuden muchas personas con enfermedades con el objetivo de, pues, en este caso, bueno, por las creencias que tienen estos lugares y en este caso porque sus aguas o también turismo, básicamente para buscarlo. ¿Cuándo hablamos de turismo profesional? Bueno, pues en este caso hablamos de turismo que esté relacionado con una reunión de trabajo, acudir a un congreso porque estamos estudiando, participar en cursos, seminarios, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este tipo dependiendo de la motivación y dependiendo de dónde realicemos ese desplazamiento, clasificaremos el turismo de una u otra manera. Os tengo que hablar de los principales servicios asociados al turismo. Todos aquellos servicios bueno, pues comprenden una serie de actividades que están dedicadas a satisfacer las necesidades de los turistas. Hablamos, por lo tanto, de servicios como por ejemplo servicios de intermediación, en los cuales pues estaríamos hablando de una agencia de viajes que actúa como un intermediario, ya que nos está buscando pues tanto los desplazamientos, los hoteles, etcétera, ¿vale? O está contratando algún paquete en el cual se incluyan, no sé, etcétera, que nos den la posibilidad de acudir a una ruta turística, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí también entrarían en las empresas que se dedican al turismo de aventura, es decir, aquellas empresas que te ofrecen también pues, un paquete de viaje que incluye pues, hospedaje o también un conjunto de actividades relacionadas con la aventura. También tenemos servicios de alojamiento,
Bueno, pues aquí estaríamos hablando de residencias, de hoteles, pensiones, campings, todos aquellos que estén relacionados con la pernoctación, es decir, en las cuales nos tenemos que quedar a dormir. Otro tipo de servicios serían los servicios de transporte, ¿de acuerdo? También se asocian al turismo, ya que en este caso estamos hablando de empresas que se dedican al alquiler de vehículos, autobuses urbanos, que nos están dando un servicio de transporte. Otro tipo de servicios serían los de restauración, es decir, pues estaríamos hablando de restaurantes, cafeterías, buffets, etcétera, ¿vale? Otros servicios relacionados con el turismo pues serían la organización de eventos. Hay empresas que se dedican en este caso te facilitan de alguna manera pues la realización de un congreso, porque estás realizando un curso y bueno, pues quieres acudir a un espacio, a un lugar donde reunir a ciertas personas y bueno, pues hacer exposiciones, seminarios, etcétera, ¿vale? También, pues, eventos hablaríamos de diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues, ferias de un determinado sector económico o festivales musicales o culturales, ¿de acuerdo? También podríamos incluir aquí servicios de información. Estamos hablando, por ejemplo, bueno, pues de centros que informan sobre los recursos y las actividades turísticas. Básicamente estamos hablando de estas casetas, estos lugares, estos centros de información que suelen estar en las principales ciudades turísticas y que facilitan, pues, o bien un plano de la ciudad, nos hablan sobre las diferentes rutas turísticas que podemos hacer, los lugares que podemos visitar en esa ciudad, ¿vale? Bueno, pues estos son los servicios asociados al turismo. Como podéis ver, son muchos, ya que el turismo tiene un gran potencial económico y sobre todo en nuestro país, en España, ¿de acuerdo? Otra circunstancia que podemos hablar, otro apartado, bueno, en este caso son los factores que se están dando para que este sector económico esté creciendo tanto, ¿vale? ¿De qué hablamos aquí? Bueno, pues en primer lugar de que el turismo ha crecido mucho, cada vez aporta más, de hecho, debido a, por ejemplo, a factores como la generalización del periodo vacacional, de carácter, bueno, pues que se realiza una vez al año y que está retribuido. Por derecho, los trabajadores, en la mayoría, en algunos países, no en todos, pero en ciertos países, los trabajadores tenemos derecho a un periodo vacacional, ¿vale? Y es un periodo que se aprovecha en este caso para acudir, para hacer turismo, en este caso, ¿vale? Es una cosa que ha impulsado, por lo tanto, esta actividad económica. Otro de los factores es la mejora y el abaratamiento de los transportes. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de las compañías aéreas de bajo coste, y bueno, pues que el impulso del transporte que se ha generalizado y que facilita mucho el turismo, ¿de acuerdo? El nacimiento de Internet, ya que esto hace que se elimine una gran barrera de desconocimiento, ¿vale? Y que podamos acceder a información sobre los diferentes lugares, a un mercado muy amplio de posibilidades, que nos informemos bien a qué país queremos acudir en función de nuestros gustos, ¿vale? Ya sea porque nos gusta un lugar turístico más relacionado con las actividades deportivas, con las aventuras, o un turismo más relacionado con lo cultural, con la visita a lugares históricos, monumentos, etcétera, ¿de acuerdo? También Internet se puede relacionar con el hecho de que, bueno, pues que Internet nos abre también una ventana a diferentes empresas que también se ofertan por Internet y que agencias de viajes con las cuales podemos contactar o estaríamos hablando de empresas que nos facilitan, pues, por ejemplo, reservar un hotel, en este caso, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, pues Booking, etcétera. Otra circunstancia que se da y que ha incidido en la mejora en el crecimiento del turismo es el aumento de la clase media, ¿vale? En los países emergentes cada vez las personas han adquirido una mejora a nivel salarial y esto ha hecho que muchas de estas personas puedan permitirse acudir, viajar y practicar actividades turísticas, ¿de acuerdo? Otro factor también podría ser que cada vez se están ofertando más destinos y nuevas formas de alojamiento, ¿de acuerdo? Hasta hace unos años el único espacio que podíamos acudir para dormir, pues básicamente era un hotel. Hoy en día, pues hay diferentes modelos de negocio que se están implementando y que nos ofrecen diferentes posibilidades, ¿vale? Ya sea, pues compartiendo, a través de un hostal, una pensión, compartiendo en un hostel, compartiendo cama habitación con otras personas, en este caso,
bueno, pues hay diferentes ofertas también, ¿vale? Y dependiendo del dinero que tengamos en nuestra cartera, pues accedemos a uno u otro tipo de servicio. Bien, pasamos ahora a hablar sobre el turismo en las distintas regiones del mundo. Lo primero que os tengo que decir es que el principal emisor y el principal receptor de turismo a nivel internacional es nuestro continente, el continente europeo. Somos los que más viajamos y además también somos de los que más recibimos turistas, ¿vale? Los países con mayor número de visitantes extranjeros y de ingresos por esta actividad, pues estaría, por ejemplo, Francia, España, no estaría nuestro país también aquí, Estados Unidos, China e Italia, ¿vale? Vamos a pasar ahora a analizar los diferentes lugares en función, bueno, pues vamos con Europa. Pues Europa es un continente que destaca por su gran oferta cultural, tanto de monumentos, lugares históricos. En Europa está la cuna de la civilización, ¿vale? Y hay mucho, mucho que visitar. Además, también, bueno, pues Europa tiene la costa mediterránea, lo cual sus playas, y también, obviamente, y hay que decirlo, y una cosa de la que estamos muy orgullosos, es nuestra gastronomía. ¿De acuerdo? Pasamos ahora a hablar del continente asiático y el continente oceánico, ¿vale? En este caso, de Oceanía. El continente asiático destaca por su cultura, por lo inhóspito de su cultura, por lo original, ¿de acuerdo? Además, también es un lugar que destaca por tener también playas muy paradisíacas, ¿de acuerdo? Vamos con América. América, pues encontramos básicamente dos lugares que destacan. En primer lugar, hablaríamos de Estados Unidos, ¿vale? Que es el país más visitado, destaca por sus ciudades. Aquí tenemos la ciudad de Nueva York. Y bueno, pues sus paisajes. Estados Unidos es un país muy extenso y bueno, pues tiene diferentes lugares, espacios naturales que, bueno, pues son visitados por muchas personas, por millones de personas a lo largo del año. Otro país que destaca es México, sería el segundo país que recibe más turistas. Y bueno, pues este país en concreto destaca pues por sus vestigios de la cultura precolombina. Hay muchos territorios que mantienen todavía estos monumentos, estos edificios relacionados con la cultura precolombina, así como sus playas, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues la imagen que os he puesto aquí es la playa de Cancún. Bueno, pues pasamos a un país que tiene ciertos, es un continente que tiene ciertas particularidades, ya que es un país que, de forma genérica, podemos decir que tiene una falta grande de infraestructuras a nivel turístico. En algunos casos, no en todos, pero bueno, en el centro del continente africano encontramos un medio natural bastante complicado, ¿vale? Un medio pues bastante, digamos, natural y que poco humanizado, lo cual dificulta las facilidades turísticas, pues están menos presentes, ¿vale? Además es un territorio, es un continente muy extenso y obviamente no en todos los países ocurre, ¿vale? Pero hay ciertos países en los cuales todavía se perciben muchos conflictos, muchas guerras que todavía siguen existiendo. Y bueno, pues que esto genera que el turismo en este continente pues se note bastante. Sin embargo, eso no quita que haya territorios, lugares dentro del continente africano que sean muy visitados. Estamos hablando, por ejemplo, de Marruecos. Os he puesto aquí una imagen. La ciudad de Chefchaouen, conocida como la ciudad azul. Pues Túnez y también Sudáfrica. Próximo. Bueno, pues Oriente Próximo tiene ciertas particularidades también. Es una zona actualmente con una inestabilidad política. Recientemente, bueno, pues existen guerras todavía abiertas, conflictos que frenan el turismo en la región, ¿vale? Estamos hablando de Siria, por ejemplo, lugares donde todavía pues hay bastante tensión y por lo tanto esto hace que el turismo se vea resentido, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto no quita que, como en el caso anterior, en África, pues tenga diferentes lugares en los cuales a lo largo del año acudan varios turistas. Estamos hablando, por ejemplo, de los Emiratos Árabes Unidos. El caso de Arabia cuenta con muchas visitas de millones de musulmanes que acuden todos los años a este lugar, ¿vale? La Kaaba. Ya que bueno, es uno de los preceptos de todos los musulmanes que deben cumplir es acudir al menos una vez en la vida a la Meca.
¿vale? Y bueno, pues otro de los destinos más preferidos por las personas en este caso sería Egipto, por su historia, por su gastronomía, pero bueno, básicamente por la gran relevancia que ha tenido a nivel histórico y, como no, pues la visita a las pirámides. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del vídeo. Continuaré con una segunda parte.